Hola, mi nombre es Jenny Quinchewango y en este video les vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Son formas de pensamiento o criterios que se tienen en la sociedad o concesiones que se tiene frente a diversas formas de vida y diversas formas de pensar respecto a las personas con discapacidad. Tiene dos ramas. El exterminio, que era cuando la sociedad pensaba que tener una discapacidad era un pecado, una maldición, un castigo divino, una deformidad y una anormalía que debía ser exterminada. Por lo tanto, la sociedad comenzó a exterminar a las personas con discapacidad. Luego se encuentra la segregación. Aquí ya no se iba a asesinar ni se exterminaba a las personas con discapacidad, más bien se las segregaba. Esto se evidenció en la Edad Media, cuando se generó los lugares específicos de las personas con discapacidad para tenerlos fuera del alcance de las demás personas. Dentro de este paradigma, la discapacidad es entendida como una enfermedad y se piensa que las personas con discapacidad son biológicamente inferiores. Además, se va a ver a la discapacidad como producto de una enfermedad, como una intervención médica, y se piensa que la normalidad son aquellas personas sin discapacidad y la anormalidad son las personas con algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Las discapacidades se generan por el ambiente creado por la humanidad. Dentro del paradigma de los derechos humanos, la persona con discapacidad va a ser un ser humano que debe tener derechos. También se va a ver a la discapacidad como una característica intrínseca de la condición humana. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad intelectual es la limitación en las funciones mentales, en habilidades intelectuales y presentan carencias en adaptación dentro de la comunicación y el lenguaje y el aprendizaje. Debemos llamarlos personas con discapacidad intelectual y no personas con retraso mental. Discapacidad psicosocial es la deficiencia mental que va a impedir concentrarse, recordar, prestar atención, comunicarse e incluso conversar. Este tipo de discapacidad puede ser temporal o permanente y en ocasiones es genética. Debemos decirles personas con discapacidad psicosocial y no locos o dementes. Discapacidad sensorial es la deficiencia visual y auditiva y se presenta como una ceguera total o parcial y deficiencia o carencia en las capacidades auditivas. Se debe de llamarlos personas con discapacidad auditiva o visual y no llamarlos sordomudos, ciegos, invidentes o sordos. Discapacidad motriz es la limitación o pérdida total que tienen las personas en cuanto al movimiento de piernas, brazos, manos o pies y debemos llamarlos personas con discapacidad motriz y no decirlos minusválidos o incapaces. Una vida independiente o autodeterminación, que significa asumir el control sobre su destino y las decisiones que conllevan a su vida, y para ello deben ser consultados. La accesibilidad es romper las barreras de todos los espacios para que las personas con discapacidad puedan acceder y desarrollar la interacción desde su autonomía. El Ecuador y las discapacidades. Dentro de la legislación nacional tenemos la Constitución CREE dentro del artículo 35, que nos dice que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. También se encuentra la Ley Orgánica de Discapacidades, que va a estar dividida en las áreas de principios, sujetos, procesos de clasificación de derechos y tarifas preferenciales. También encontramos el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Educación Superior.